Bienvenidos. Estamos en el programa número 6 de Verdades Lisas. Os recuerdo que forma parte de unos versos del poeta valenciano Samuel Ros, que dice: verdades lisas, exigencias rotundas. Hoy el programa lleva como título Eugeni d'Ors, la otra Cataluña, y contamos, para dotar a nuestro olvidado pensador de la atención y el respeto que merece, con dos grandes expertos en su vida y en su obra. Por una parte tenemos la visión fresca y juvenil de Nayara, y por el otro la profundidad del conocimiento que da los años de estudios. No tan juvenil, pero bueno. Pero... Gracias, guapa. Uy, mira, hasta un piropo, no te importa, ¿no? Bueno, al contrario, podéis echaros todos los piropos que queráis. Bueno, muy bienvenidos a ambos. Y seguidamente os paso a presentaros a las dos personas que van a iniciar este viaje por la vida y la obra de Eugeni d'Ors. Bueno, en primer lugar, tengo el placer de presentaros a nuestra joven ponente, Nayara González Zafra. Ella es natural de Barcelona, es portavoz del grupo activista catalán Reconquista, que se dedica a la defensa de la identidad cultural y espiritual de Cataluña y de España. Actualmente cursa Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde combina su formación jurídica con sus inquietudes filosóficas y con una activa militancia política y cultural. Aquí en el otro lado tenemos a Josep Alsina, que es para mí un honor tenerlo siempre aquí al lado. Josep es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, miembro del Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato con la especialidad de Ciencias Naturales, fundador de la Asociación Sindical del Profesorado de Enseñanza Pública, tercera fuerza sindical, máster en Historia de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Filosofía de la Ciencia, expresidente de Somatemps y actualmente miembro de la Junta de Somatemps, entre otras muchas cosas. Dirigió la revista Nihilostat, colaborador de Postmodernia, Gato Blepas y La Emboscadura, que él dirige. Ha publicado un gran número de libros y artículos. Podemos adquirir también sus últimas obras, siempre en Fides Ediciones. Por citar las últimas, Ramiro de Maeztu, del regeneracionismo a la contrarrevolución, Eugeni d'Ors y la heliomaquia o combate por la luz, y la última, Píldoras contra el pensamiento único, en el que recoge sus últimos artículos. Recuerdo también que va a haber una exposición de esta obra el día 29 en la sede de aquí enfrente de Vox, para el que esté interesado en participar el próximo viernes 28, eso, que es una obra que recoge también sus artículos de absoluta actualidad y con un espíritu didáctico pues muy grande. Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar a rescatar aquí la figura de este escritor catalán, que fue aupado, como dice Josep en su libro, por la oligarquía catalana para posteriormente defenestrarlo y ponerlo en la lista de los malos catalanes. Creo que el título de la obra de Josep Alsina define muy bien este título tan sugestivo, Eugeni d'Ors y la heliomaquia o combate por la luz. Comencemos, por tanto, a iluminar su legado con esta primera pregunta que dirijo a ambos y pues podéis participar los dos en ella. Empezaré por eso, pues por Nayara. Nayara, ¿qué papel jugó Eugeni d'Ors en el catalanismo? Y además te pregunto si fue nacionalista él. Bien, pues bueno, antes que nada me gustaría decir que para mí es un placer estar aquí. El primer libro que leí sobre Eugeni d'Ors fue precisamente el de Josep Alsina y estoy encantadísima. Para mí Eugeni d'Ors es mi gran descubrimiento. ¿Y cuál fue el papel de d'Ors en el catalanismo? Bien, pues para empezar fue uno de los grandes líderes culturales que a comienzos del siglo XX impulsaron una profunda revolución estética y moral de la sociedad catalana. Basada principalmente en los ideales de clasicismo, disciplina, inteligencia. En aquellos primeros años, d'Ors defendió con convicción lo que él llamaba la catalanidad, que no es un proyecto político separatista, sino una forma visual clásica, espiritual, un estilo cultural mediterráneo que debía servir como principio de regeneración civilizatoria. Es decir, para d'Ors, Cataluña encarnaba un valor clásico, eterno y universalizable, capaz de elevar la vida cultural española en su conjunto.
Su proyecto no era romper con España para nada, todo lo contrario, sino proyectar la excelencia catalana en la que él creía al resto de la península. Esto desde una dicotomía que es constante en toda la obra de clasicismo contra romanticismo. Es decir, el catalanismo, como él lo veía, un nacionalismo separatista, era una emotividad, era un valor del romanticismo propio, emociones propias del siglo XIX y posteriormente del siglo XX, mientras que la catalanidad, como él la definía, era un valor eterno que quería proyectar hacia el resto de España porque pensaba que tenía un valor virtuoso y civilizatorio por sí mismo. Entonces, ¿Eugeni II fue nacionalista? No, no lo fue. Simplemente reivindicaba Cataluña como un gran estandarte de una civilización mediterránea que él pensaba que tenía mucho que aportar y dar al resto de España. Muy bien, Nayara. Josep, Bueno, me ha dejado, pocas cosas me quedan por decir. cada vamos. Bueno, antes que nada quería decir una cosa Sin que palabras. tengo ganas de decirla. Este libro se ha vendido muy poco. Supongo que es por el título que asusta al personal, ¿no? Pero es una gran satisfacción ver que por lo menos en algunos sitios donde se ha vendido, pues ha caído en tierra fértil, como es el caso de Nayara. O sea que, bueno, ha valido la pena los 2 años que estuve para escribirlo. Bien, sí, es verdad, Eugeni d'Ors, claro, fijaros, Eugeni d'Ors vive en un momento en que el término catalanista era un término muy amplio y muy ambiguo, porque, bueno, desde un Prat de la Riba, que este sí que era nacionalista, quizá no era separatista, pero sí que era nacionalista, hasta un Cambó, una Lliga, ¿no? Pero es que aparte de todo, claro, el gran problema que tuvo Dors con el catalanismo es que, como muy bien ha dicho Nayara, incluso el catalanismo cultural no separatista de un Torres y Bages bebía de las fuentes románticas. Y él significa todo lo contrario. Yo creo que donde mejor se puede apreciar lo que significaba para él esas cuestiones es la lectura de su novela La Ben Plantada. Es una novela que, bueno, cuando la lees, pues al principio parece una cosa un poco frívola, ¿no? Es una colonia de veraneantes de un sitio de la Costa Brava, de la burguesía catalana, ¿no? Y de repente aparece esta chica, Teresa la Ben Plantada. Pero es curioso porque esta mujer tiene también antecedentes de cubanos, que la madre de Dors era cubana, ¿no? Y bueno, el protagonista, que es Xenius, se enamora platónicamente de la Ben Plantada. Pero bueno, durante toda la novela hay cosas que no se ven muy claras, ¿no? Yo creo que donde se ve clarísimo es en el epílogo, ¿no? Es decir, en sueños se le aparece a Xenius, o sea, a Xeni d'Ors se le aparece la Ben Plantada, ¿no? Es una especie de revelación. Bueno, algunos han dicho que era blasfemo porque parecía una aparición de la Virgen. Yo más bien creo que nos recuerda un poco a una aparición de las musas o de una diosa griega, ¿no? Un poeta, ¿no? Donde le lanza toda una serie de ideas que son las ideas de Dors, el noucentismo, ¿no? Que estaban en las antípodas del modernismo. El modernismo catalán era en clave romántica, ¿no? Y es curioso porque no se le aparece en Cataluña, se le aparece en Roma. Bueno, en los jardines de la Villa Tivoli, que está junto a Roma. Es decir, que este elemento imperial mediterráneo, ¿no? Y el mensaje de la Ben Plantada es ni más ni menos el noucentismo, ¿no? Que él va a defender. Evidentemente siempre con esta idea de clasicismo opuesto, bueno, él no lo llama romanticismo, lo llama barroco, pero entendiendo por barroco no solamente la época barroca, sino toda una serie de fenómenos que van apareciendo. Dice que el romanticismo del siglo XIX es una variante del barroco, ¿no? Y esta va a ser una de las causas, luego veremos otras, ¿no? De que esta burguesía que lo ha upado, luego al final acaba muy mal y acaban, bueno, prácticamente echándolo de Cataluña. Evidentemente, nacionalista jamás lo fue. Tiene una frase muy significativa, ¿no? Que dice, todo nacionalismo es separatista, dice, no importa el nivel. Es decir, el nacionalismo catalán es separatista respecto a España, pero el nacionalismo de los países europeos es separatista respecto a su idea de imperio. Creo que en esta frase queda muy claro y muy definido lo que pensaba Dors pues, sobre esta cuestión. Bueno, pues Nayara, ¿por qué entonces se fue Eugeni d'Ors de Cataluña? Para entender toda la situación que le causa su marcha de Cataluña, hay que entender también de nuevo el contexto. La figura de Eugeni d'Ors se inserta en la generación del 14, junto a Ortega y Gasset, Menéndez Pelayo, Francisco Giner de los Ríos, y él es una persona que mantiene diálogo con todas estas personas, con todos estos personajes ilustres de la época, lo que le sitúa como gran
también como gran personaje cultural del país en ese momento. Su ascenso político e intelectual dentro de Cataluña fue muy rápido, ya que tuvo un gran acercamiento con Enric Prat de la Riba, que era líder de la Lliga Regionalista, que lo nombró además secretario general del Institut d'Estudis Catalans. Entonces, desde esa posición, Dors dirigió los principales resortes de la política cultural catalana, convirtiéndose así en una de las figuras centrales del proyecto del proyecto... Un poco de musiquita, que te va bien. Perdona, No, no pasa nada, no pasa nada. Tremenda. En una de las figuras centrales del proyecto de modernización cívica y estética que encarnaba al noucentisme. En muy pocos años, el barcelonés se convirtió en uno de los arquitectos intelectuales de la Cataluña contemporánea. Todo fue a más con la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914, donde su influencia creció aún más. Fue nombrado director de la instrucción pública y su biógrafo Xavier Pla lo define acertadamente como filósofo y jefe cultural del catalanismo político. Entonces, Dors plasmaba en su trabajo un catalanismo clásico, ordenado, intelectual y mediterráneo, que precisamente por esto también se convierte en una figura polémica. Hasta que fallece Prat de la Riba y entonces lidera la mancomunidad Josep Puig i Cadafalch, que era muchísimo menos receptivo a la autoridad moral y el estilo personal de Eugeni Dors. Todo llega a un punto un poco culmen con las agitaciones sindicalistas de entre 1918 y 1920, cuando se posiciona al lado de la CNT en ciertos conflictos laborales que estaban sucediendo. Dors sentía una gran afinidad con el sindicalismo. De hecho, una de las primeras anécdotas que conocemos del Eugeni Infante es cuando se pierde en un tumulto de personas en una manifestación obrera y una de las manifestantes le toma la mano y le lleva hasta su padre. Y Dors dirá que esa huella nunca se le irá de la mano, ¿no? Que siempre la sentirá, que la acompañaba siempre y que selló su vida para siempre. Y esto será clave para entender a Eugeni, quien antes del nacionalsindicalismo, los fascismos de la época, ya creerá en una civilización sindicalista. Entonces, este apoyo a los sindicalismos no gustó a Puig i Cadafalch, no gustó a la Lliga Regionalista y no le gustó a la burguesía catalana. Por lo tanto, empezó un proceso paulatino de pérdida de cargos y de poder dentro de la mancomunidad. Entonces, Eugeni Dors, que también era un hombre profundamente orgulloso, ya una vez convencido de que en Cataluña ya no podía desplegar su proyecto cultural, decide marcharse y en 1923 se muda a la capital, a Madrid, donde además de dejar atrás tensiones personales, resentimientos, también parte de una ruptura simbólica, que es que abandona el uso del catalán y empieza a firmar como Eugenio en vez de como Eugeni. Él mismo expresó su dolor de esta derrota en una glosa para mí memorable, que a mí me marcó muchísimo cuando leí esto, que es Al nou Prometeo encadenat. Y voy a leer una pequeña parte porque a mí esto me encantó, que dice, bueno, esto va dirigido a Puig i Cadafalch, ¿no? De Dors a Puig i Cadafalch. Yo soy quien inventó el fuego y lo manipula. Y aquí me tienes encadenado y aquí me tienes desposeído. Las cosas son mías y me las has quitado. Y aquella marcha, bueno, pues marca el final de su etapa catalanista. Muy bien, pues es una etapa heroica de Eugeni Dors, ¿no? Que cambia su Xenius por Eugenio d'Ors. ¿Algo más que añadir, Josep, para toda esta marcha? Poca cosa, pero en realidad cuando decimos que Dors se fue, Dors no se fue, Dors lo echaron. Fue la realidad, porque era un hombre que vivía del periodismo y de los cargos. En un momento dado se presenta unas oposiciones a la cátedra de Psicología de la Universidad de Barcelona, que, no se la dan a un personaje absolutamente mediocre, un tal Parpal, y es curioso porque el único miembro del tribunal que vota a su favor es Ortega y Gasset. Pero parece ser que las presiones en contra de él venían de la propia Cataluña, es decir, que Dors, desde el primer momento, a veces ha dicho es que era el auténtico faraón. Bueno, sí y no, porque realmente tiene en Cataluña muchos enemigos. Y esto se va acentuando por lo que ha dicho Nayar, es decir, pensar que estamos en un momento en que la situación sindical en Cataluña es muy dura,
el sindicato único, el sindicato libre, la federación patronal que tiene sus pistoleros, o sea, es una guerra a tiros, ¿no? Y evidentemente el personal de la liga, que era la burguesía, la gran burguesía y la pequeña burguesía, pues todo esto daba mucho miedo. Claro, el pensamiento de Dors estaba a las antípodas del anarquismo, ¿no? Pero él, como veremos más adelante, ¿no? Como yo defiendo la tesis de que era un representante de la revolución conservadora en Cataluña y en España, ¿no? Y esta gente siempre había sentido un gran interés por el tema sindical, no como lucha de clases, ¿no? Sino como una vertebración de la sociedad a partir de los gremios, de los oficios, como una alternativa representativa a los partidos políticos, que esto después se ha recogido en parte por los movimientos fascistas y desde luego su influencia, como también veremos después, su influencia en Falange es muy importante. Es decir, cuando José Antonio dice aquello de concebimos a España como un inmenso sindicato de productores, ahí se nota, ¿no?, la patina de Eugeni Dors. Porque antes de afiliarse a Falange ya mantiene amistad con José Antonio y con otros grupos que más tarde formarán en Falange. Y luego hay otro tema que también contribuye a su mala prensa, ¿no?, que es su posición ante la Primera Guerra Mundial. Es decir, aquí, bueno, España es neutral, pero ahora que tenemos aliadófilos y germanófilos, y bueno, en la Liga, aunque parece ser que algunos sentían simpatías germanófilas, pero la mayoría eran aliadófilos. Dors adopta una posición que no es ni una cosa ni otra, ¿no? Él dice, no, es que esta guerra es una guerra civil entre europeos. Y él está en contra de la guerra. Pero esto no lo entiende. Dice, este lo que le pasa es que es germanófilo, pero no se atreve a decirlo, entonces dice esto. Esto, juntamente con el tema sindical, y bueno, y luego la inquina personal del Puig de Catafal, que era un personaje bastante chungo, hablando así mal, pues todo se precipita. Primero le acusan de irregularidades, es decir, como diríamos ahora, de corrupción en su administración, cosa que es totalmente falsa. Bueno, el hombre se enfada mucho, incluso dicen que está a punto de retar en duelo a Puig de Catafal. Pero luego ya, cuando ha dimitido, el hombre no tiene bastante y consigue, intrigando, que lo expulsen del Instituto de Estudios Catalans. Claro, si se queda sin los cargos y se queda sin la posibilidad de colaborar en La Voz de Cataluña y en otros periódicos, pues claro, el hombre se tiene que ir forzosamente porque aquí no tiene manera de vivir. Es decir, que Dors es un exiliado de Cataluña, un exiliado político, como diríamos ahora, ¿no? Y eso es un poco la historia. Luego más adelante ya volveremos sobre algunos de estos temas que yo ya he esbozado un poco aquí. Bueno, Dime, por supuesto, yo venga, tú quería, interrumpe todo lo que quieras. creo que Esto ahora podemos es... hacerlo en plan coloquio, no hace falta que sea tan... Vale. No, quería introducir aquí una anécdota que me contó el otro día José Javier Esparza, que creo que va bien ahora contarla. Bueno, Eugeni Dors se sabía catalanísimo y también se sabía pues que era importante en ese momento, ¿no? Y de hecho, cuando Franco va a visitar Barcelona, habla con un representante y claro, no va a visitar a Eugeni Dors, Franco no va a visitar a Eugeni Dors. Y Eugeni Dors se indigna muchísimo y dice, bueno, esto es como si Napoleón no hubiera ido a visitar a Goethe. Y entonces le dicen, bueno, pero usted no es Goethe. Y él dice, bueno, pero Franco tampoco es Napoleón. Y nada, me parece muy bueno. Bueno, a ver, a nivel personal era un person, ¿eh? O sea, es decir, tratar con él debía ser difícil porque era un señor muy especial. Pero bueno, esto Era la época, ¿no? Era un dandy. Me recuerdan muchas cosas a Dalí, puede ser. Sí, era un estilo así, quizá no tan como Dalí, No son- pero sí, era un poco... esta forma de ser de los genios, ¿no? Que viene Sí. un poco... ¿Y qué papel jugó Eugeni Dors en Falange Española? Bueno, pues precisamente el sábado tuvimos aquí a Manuel Parra Celaya, que tiene un libro maravilloso al respecto. Bueno, a ver, la relación entre Eugenio Dors y Falange Española es muy literal, ¿no? A ver, si nos remontamos a el pensamiento de Eugenio Dors, lo que hemos dicho, bueno, pues que comprende un pensamiento de clasicismo, orden, jerarquía, estética, disciplina, combinado con pues, esta simpatía por los sindicalismos, no es difícil ver pues, cómo se puede adoptar Eugenio Dors a la Falange, o sea, cómo puede estar en la génesis de esta. No encontró obstáculos Eugenio Dors para integrarse a la Falange porque tenía todos los ingredientes para estar ahí. Y además su influencia resultó decisiva en el surgimiento de este movimiento, de uno de los movimientos más importantes en España del siglo XX. Mantuvo estrechos vínculos con intelectuales que participarían en el alumbramiento del nacionalsindicalismo, como es la Escuela Romana del Pirineo, con sede en Bilbao, y articulada en torno a la revista Hermes.
Este ambiente intelectual resultaba profundamente afín al universo simbólico de Dors, por lo tanto, pues se adoptó rapidísimamente. Además, su ingreso oficial en la Falange, que es una historia caballeresca, donde las haya, en Pamplona, tras el estallido de la Guerra Civil, pues pasó la noche velando armas en la iglesia de San Andrés de Pamplona, evocando rituales medievales de afiliación a un orden de combate. Entonces, a partir de ese momento, Dors comenzó a publicar regularmente su glosario en el Arriba España, en Jerarquía también, y su figura se convirtió en una importantísima referencia intelectual para numerosos jóvenes falangistas. Entre ellos quiero destacar personalmente, porque también creo que es uno de los grandes olvidados, a Ángel María Pascual, cuya admiración se refleja en su literatura, o también creo que es súper perceptible la influencia que tiene en Eugenio o la proclamación de la primavera de Rafael García Serrano. Entonces, no se le puede conservar un camisa vieja, pues su integración es una vez iniciada la contienda. Sin embargo, vistió la camisa azul y nunca renegó de ella, a pesar de las presiones que podría tener después. Entonces, a este respecto, también es relevante indicar que Dors tuvo una relación estrecha con José Antonio. Y de hecho, Ramón Grace dice que José Antonio sentiría siempre una pasión meridiana por Dors, expresión que creo que sintetiza profundamente el magisterio orsiano dentro de la sensibilidad joseantoniana. En términos ideológicos, Dors fue un legitimador intelectual, donde yo lo veo, del proyecto falangista. Es decir, proporcionó categorías, metáforas y una estética política coherente con la misión histórica que se estaba articulando en torno a Falange. Además, su prestigio como escritor y filósofo otorgó al movimiento una continuidad con la tradición. Entonces, bueno, Dors no fue un político, no fue un dirigente de Falange, pero creo que está en la génesis, creo que está en la arquitectura de todo el movimiento que se articula. Sí, pues muy bien. ¿Qué opinas al respecto, Josep? Sí, bueno, ¿Puedes efectivamente, matizar un poco? él no se afilia a Falange hasta empezada la guerra, tanto no es un camisa vieja, pero sus relaciones con la Escuela Romana del Pirineo o con el propio José Antonio pues son muy anteriores, es decir, ya le influye. Es que hay frases, en los discursos de José Antonio hay frases que parecen sacadas de Dors, es decir, cuando pronuncia el discurso en el Teatro de la Comedia hablando de un hombre nefasto llamado Juan Jacobo Rousseau, esto es Dors en estado puro, ¿no? Porque Rousseau es el representante del romanticismo más absoluto, de la espontaneidad, el hombre es bueno por naturaleza, es decir, las antípodas, ¿no?, del pensamiento de Dors. O cuando, bueno, antes lo he citado, ¿no?, concebimos a España como un inmenso sindicato de productores, o no somos nacionalistas porque el nacionalismo es el individualismo de los pueblos. Entonces, todas estas frases son Dors en estado puro. Y es curioso porque se ha hablado mucho de las influencias de Ortega y Gasset en Falange, que existen, pero evidentemente las de Dors son muy superiores. Porque, bueno, Ortega y Gasset sí dijo cosas y tal, pero bueno, nunca abandonó el liberalismo, ¿no? En cambio, Dors. Y otra cosa importante, ¿no?, a diferencia de otros intelectuales falangistas, como Laín o como Tobar o como Dionisio Ridruejo, que cuando dejaron de tener prestancia en el franquismo, pues, bueno, no solo se hicieron antifranquistas, lo cual hubiera sido más o menos comprensible, es que abandonaron el franquismo y se pasaron a una especie de cosa rara, una especie de socialdemocracia extraña, ¿no? Y Dors esto no lo hizo jamás, ¿no? Y sus cargos fueron muy pocos, es decir, bueno, primero lo nombran director del Instituto de España, que tenía que ser una cosa tremenda, ¿no?, y luego al final acaba en nada porque se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que absorbe todas las competencias que tenía que tener este órgano. Y luego lo nombran director general de Bellas Artes, pero bueno, dura muy poco. Cuando se acaba la guerra hay un cambio en el ministerio. Entonces, cuando es Ibáñez Martínez el nuevo ministro, lo cesa. Y aquí acaba la carrera política de Dors. Y hacía broma con esto, ¿no? Y dice, bueno, primero fui no sé qué de la mancomunidad, y luego fui director general y aquí acabó todo. Pero él jamás renegó de sus ideas, jamás coqueteó con la oposición, ni hizo nada de esas cosas que hicieron otros, que, bueno, que parecía que eran dejando aparte su valor intelectual. El Eintraut tiene un gran valor como intelectual, pero a ver, uno puede cambiar de opinión y puede cambiar de ideas, pero lo que no está muy bien es querer reconstruir su pasado. Y si uno lee el descargo de conciencia, pues resulta que, bueno, que era liberal desde que nació. Bueno, pues no es verdad, ¿no? En cambio, en Dors jamás encontramos estas cosas. Creo que es un detalle importante, ¿no?, a tener en cuenta.
me gustaría decir una simple cosita, no podemos negar el componente romántico de Falange, pero es un romanticismo que no está tan ligado como a veces se quiere establecer esas dicotomías, ¿no?, a las ideas liberales, sino a las ideas clásicas. Es algo que puede parecer contradictorio, pero la verdad es, según mi punto de vista. Bueno, luego si quieres me contestas. ¿Qué son? Vamos a ver, aquí en el libro aparece una palabra que son los eones. ¿Qué son los eones? Estamos en la parte más interesante. No es física, ¿eh? Es filosofía. Me gustaría que contestara esta pregunta antes. Muy bien, sí, me parece muy correcto. A ver, a los 10 años de la muerte de Dors, la editorial Rial, que, bueno, él nunca fue del Opus Dei, pero algunos de sus hijos sí, entonces, bueno, desde Rial, incluso desde la Universidad de Navarra, pues se ha trabajado mucho sobre Dors. Publica un libro muy interesante que se llama La ciencia de la cultura, donde reúne una serie de escritos y de conferencias. Entonces, claro, es curioso, ¿no? A Dors lo suspenden en las oposiciones a la Universidad de Barcelona, pero luego hay muchas universidades de Hispanoamérica y de Europa que se lo rifan para que dé conferencias. Entonces aparece esta idea de los eones. Dors, en el fondo, es un platónico. Es un platónico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues, bueno, a ver, Platón es un filósofo muy, muy complicado, pero hay algo que Dors recoge. Y Platón dice, no puede haber conocimiento de lo que no es permanente. Es decir, lo que está cambiando continuamente no puede ser objeto de conocimiento, de episteme. Únicamente es doxa, es opinión. Bueno, pues Dors lo que hace es aplicar esto a la historia. Dice, la historia parece que es una sucesión de anécdotas, ¿no? Y los historiadores explican una anécdota por otra anécdota. Pero claro, él no cree en la linealidad, en el progresismo, sino que cree que hay una serie de realidades en la historia que se van repitiendo. Y estas realidades que se van repitiendo son los eones, que además aparecen en pares opuestos, ¿no? Dentro de los eones, quizá el que tenga más que ver con la metapolítica, con la política, sería el contrapone. Dice, el eón de Roma, del imperio o de la unidad, se contrapone al eón de Babel o de la dispersión. Luego eso también lo aplica pues al arte, ¿no? El eón clásico se opone al eón barroco. En cuanto a esto es importante señalar, ¿no?, cuestiones como decir, bueno, estos eones yo creo que se asemejan un poco a las ideas platónicas, ¿no? Son algo que está allí. Claro, cuando nosotros decimos, cuando hablamos del imperio de, no sé, de Carlomagno, o hablamos del imperio romano, o hablamos del imperio de Alejandro Magno, o hablamos del imperio hispánico, pues en el momento que utilizamos el término imperio, es que nos estamos refiriendo a algo en común que tenían todos estos imperios, aunque había cosas evidentemente que no, que eran distintas. Entonces él dice que estos eones se van repitiendo, ¿no? Y en el caso de la historia sería, bueno, en el caso de la historia política sería esta, en el caso del arte, pues sería también el eón clásico con el eón barroco que se van sucediendo. Luego esto también lo aplica a su crítica del arte. Dice que hay algunas formas de arte que son clásicas por naturaleza, como la escultura o como la arquitectura, porque son formas que pesan, ¿no? Y frente a esto hay otras formas de arte como la música, que son barrocas por naturaleza porque son formas que vuelan. Y en medio está la pintura. Y tiene un libro muy interesante que se llama 3 horas en el Museo del Prado, que es una visita al Museo del Prado, en el cual te va señalando diversos pintores y algunos los sitúa pues, en el clasicismo, otros los sitúa en el barroquismo y otros los sitúa en una posición intermedia. Creo que a Velázquez, por ejemplo, lo sitúa en una posición intermedia. Velázquez es el todo absoluto. Por tanto, yo creo que es una de sus aportaciones muy importantes a la filosofía o a la filosofía de la historia. Y yo el libro defiendo, ¿no?, que hay una raíz platónica en todo esto, ¿no? Bueno, en toda su teoría del conocimiento, en toda incluso su antropología, también se nota, ¿no?, que está Platón ahí presente, directa o indirectamente. Sí, bueno, yo ahora vivo en Madrid y de hecho un día cogí el libro 3 horas en el Museo del Prado y me metí en el Museo del Prado. Estuve más de 3 horas, pero la verdad es que fue muy enriquecedor. Sí, la idea de estas cosas que se repiten, a mí me recuerda mucho también, no sé si estarás de acuerdo, a la idea del eterno retorno de Nietzsche, que además es una de sus grandes influencias y es un concepto que se empieza a mover mucho por la época entre los revolucionarios conservadores alemanes y ya también posteriormente la nueva derecha francesa.
Todo esto, lo apolíneo y lo dionisíaco también, ¿no? Sí, correcto. Bueno, además es que bueno, se sitúa en ese entorno. Sí, de los eones, bueno, no lo podía explicar mejor. Yo quiero, quiero señalar también que el otro día estuve hablando con una persona sobre el tema de los eones y me señaló las similitudes con Mircea Eliade, y quería hacer un pequeño paréntesis porque me pareció apasionante cuando lo aprendí, y es que tuvieron una relación maestro-discípulo estos dos pensadores. Eliade admiraba profundamente a Dors, y de hecho lo describió como uno de los europeos modernos que más le habían interesado, Eliade a Dors. Le dedica muchos libros y incluso le nombra su maestro, ¿no? Mi maestro Eugenio Dors, y su teoría de los arquetipos está prácticamente basada en Eugenio Dors y en esta teoría de los eones. Sí, pues el tema de los eones es básicamente que la cultura humana no cambia de forma improvisada ni como una sucesión de modas pasajeras, sino que evoluciona siguiendo una constante espirituales que reaparecen a lo largo del tiempo, y esas constantes, esas formas profundas persisten en el espíritu, son los eones. Yo creo que esto se relaciona mucho también con esta idea que tiene de los valores clásicos eternos. Creo que encaja muy bien en su pensamiento. Y profundizando un poquito... Bueno, para quien no lo conozca, Mircea Eliade fue un intelectual de Rumanía y, por cierto, militante de la Guardia de Hierro de Codornós, es decir, que bueno, que todo libre, ¿no? Y realmente sí hay una relación epistolar muy interesante entre los dos, como ha explicado Nayar. Digo, por si alguien no sabía quién era Mircea Eliade, pues para saber de qué pie coge algo más o menos, ¿no? A mí me gustaría también que profundizaseis un poquito en los conceptos de barroco y clásico desde el punto de vista de Dors. ¿Empiezas, Nayara? Sí, claro. Vale, pues para Dors estos conceptos van un poco más allá de un estilo artístico o incluso un periodo histórico, sino que las transforma, yo diría, en categorías filosóficas e incluso quizá psicológicas, una forma de entender cómo se manifiesta el espíritu humano en distintas épocas de la historia. Según él, existe una oposición estructural y recurrente en la historia entre lo barroco y lo clásico, y esta idea condiciona toda su estética. Entonces, lo barroco para él es una actitud del espíritu, un estado del alma, es decir, que no se limita a un estilo artístico, como hemos dicho. Puede aparecer en cualquier momento de la historia y se caracteriza por una pluralidad, el movimiento, la variación, el ornamento, la contradicción, esa expresión de lo cambiante, de lo emocional, de lo complejo y a veces de lo inquietante. Dors habla en algún momento, si no me equivoco, de formas que vuelan para describir esa ligereza y ese movimiento que define a lo barroco. Entonces lo clásico vendría a ser la contraposición de esto, ¿no? Que lo clásico es la estabilidad, el orden, la unidad, lo eterno, lo que permanece. La subordinación de las partes en un todo. El concepto de la unidad es muy importante para Dors en toda su obra. Entonces, lo clásico es la medida, el equilibrio, todo tiene un propósito y nada sobra. Entonces, esa yo creo que es la manera más... Yo creo que eso es como describiría el tema de lo clásico y lo barroco. También, bueno, me parece lo mismo que lo clásico y lo romántico. Sí, es que barroco y romanticismo claro. están relacionados en el sentido de libertad, de ausencia de forma, más espiritual, bueno, todo este elemento, digamos. Lo clásico más la forma y el vuelo sería lo romántico barroco. Hay que señalar que, claro, a veces cuando se habla de barroco, normalmente los historiadores del arte hablan de barroco como una época concreta, ¿no? Que sería el siglo XVII. Claro, lo que llaman música barroca, bueno, es la menos barroca de las músicas, porque es una música que precisamente es todo lo contrario de lo que Dors define como barroco, ¿no? Porque es la cosa, el orden, la estabilidad, la simetría, ¿no? Y claro, es que una composición de música barroca, o bueno, realmente música clásica, claro, es que el final siempre acaba, pum, de golpe, ¿no? Mientras que una obra romántica, bueno, nunca acaba de acabar, y además hay platillos, y hay bombos, y hay todo eso, o sea, realmente él entiende. Y para él, dice el romanticismo, dice, el barroco es como un género, ¿no? Entonces el romanticismo del siglo XIX sería una especie del género barroco.
Entonces, la contraposición, pues sí, por ejemplo, en términos políticos diríamos que el imperio es lo clásico, el nacionalismo es lo barroco. En términos pedagógicos, porque hay también una muy importante actividad pedagógica de Dors, ¿no? En términos barrocos, el barroco sería lo de ahora, es decir, lo espontáneo, ¿no? Hay que darle al niño lo que quiere, lo que le interesa, el ser humano es bueno por naturaleza, Rousseau, ¿no? Y entonces, claro, el clásico es todo lo contrario, no, oiga, la educación no es lo que sale de dentro, sino lo que viene de fuera, lo que da forma. Es decir, que es como muy bien ha dicho Nayara, él lo saca del ambiente puramente artístico y lo puede aplicar a cualquier faceta de la cultura, sea la política, sea arte, en fin, literatura, lo que sea. Es curioso su relación con Maragall, con el poeta Maragall, porque él le tiene una gran admiración personal, tal, pero su idea de la poesía está a las antípodas, ¿no? Maragall la parábola viva, ¿no? Lo que es lo espontáneo, lo que sale del pueblo, no, él dice, no, esto, el arte es algo que viene de arriba, ¿no? Que va de arriba abajo. Es curioso porque, a pesar de su simpatía personal, tiene una serie de cartas que le escribe, son muy buenos amigos, él es más joven, ¿no? Pero claro, su idea del arte está en las antípodas, porque claro, Maragall, como buen catalanista, pues era romántico. Entonces, claro, su idea del arte pues es esta, ¿no? La idea de lo espontáneo, de lo natural, de lo que surge por sí solo, no, todo lo contrario. El clásico es todo lo contrario. Y también en la pedagogía, es decir, la pedagogía de Dors está a las antípodas de la pedagogía de Rousseau y a las antípodas de la pedagogía actual, claro, evidentemente. Bueno, estos son dos polos que cuando se dan, o sea, no son dos elementos contrapuestos, sino que se pueden dar paralelos en cualquier obra artística. De hecho, las mejores obras que ha dado España, el Quijote o Velázquez, cualquier cuadro, tiene estos dos elementos integrados en la gran obra, que sería un poco la aspiración, ¿no? Sí, a mí además me parece apasionante y además creo que refleja mucho el tema de que Dors no era solo un hombre de letras, sino también un hombre de artes, el que identifique la historia y momentos históricos con estética, con movimientos artísticos. Tengo aquí apuntado que me apunté eones estéticos, o sea, constantes históricas que además representan un cuadro, una pintura. Me parece maravilloso, la verdad. Sí, era un genio con esta capacidad sintética que después se reflejó también en política, en movimientos como Falange. Era hombre de letras, de arte y de ciencias, porque Sí, su correcto. cultura científica, por ser un hombre de letras, él tenía una formación de letras, pero su cultura científica también era notable, ¿eh? O sea que el hombre lo tocó todo. Por eso escribir un libro sobre Dors es tan difícil, porque claro, como tocó tantas teclas, pues tienes que seguirlo, ¿no? Entonces, claro, pues cuesta, ¿no? Se lee solo, por eso este libro Bueno, sí, está muy claro, bien, es muy gracias, bien escrito. sí, pero, O sea, pero yo sé lo que me costó un par de años o más, ¿no? Filosofía, Lo confirma, literatura, sí. arte, historia, Por eso, política. claro, trata de todo. Muy bien, es un libro que la verdad que vale muchísimo la pena, también por eso, por ver un poco esa voluntad de acceder a la totalidad, ¿no? A esa ausencia de contradicciones que ya en aquel tiempo, pues incluso en la política se intentaba, ¿no? Acabar con la división y el enfrentamiento entre lo diferente, para buscar la grandeza, ¿no? ¿Se puede considerar a Dors como un representante de la revolución conservadora de España? Es un oxímoron, ¿no? Porque revolución conservadora, pero es que realmente es así. Es que es así, es que la realidad es así. Te toca, Nayara. Se expresa con esta figura retórica, no hay más. A ver, esto es complicado. Para mí sí, pero requiere una serie de matices. Es decir, Dors comparte con este movimiento, con la revolución conservadora, un conjunto de rasgos muy reconocibles. Por ejemplo, el rechazo al liberalismo, al igualitarismo, la defensa de la jerarquía, una élite espiritual, sobre todo este europeísmo, ¿no? El tema que ha mencionado antes de que las guerras mundiales eran guerras civiles europeas. Así lo veía Dors, al igual que los revolucionarios conservadores. Y el tema de que Europa necesitaba una reforma profunda orientada hacia valores permanentes. Además, él mismo lo expresó con claridad en una de sus glosas, que decía: toda verdadera revolución es un regreso, volver al espíritu, a la jerarquía y a la forma. Para mí, estos son palabras de Dors, pero representan muy bien cuál era la misión o cuáles eran las ideas de la revolución conservadora. A ello se le añade una trayectoria histórica, y es que Dors fue una figura muy influyente en el nacimiento del nacionalsindicalismo, como ya hemos dicho, español, y en la cultura política que rodeó la Falange. De hecho, tengo una frase aquí escrita de Josep Alsina, decía: Dors no fue un falangista más,
fue más bien el pensador que aportó a la derecha española el armazón espiritual y estético propio de la Revolución Conservadora. Y sí, completamente, yo creo que comparte a grandes rasgos los valores de la Revolución Conservadora, pero como he dicho, con matices. Es decir, la Revolución Conservadora alemana proponía, primero, tenía un carácter muy pagano. La élite de la que hablaba era una élite heroica, mientras que Eugeni II se refería más a una élite más intelectual e incluso espiritual. Y además para mí entra mucho en juego en que, a diferencia de Ortega y Gasset, que era germanófilo, Eugeni II era profundamente francófilo. Y yo le veo más influencias de Maurras que de los revolucionarios conservadores alemanes. Entonces, sí, Eugeni II, a mi parecer, puede representarse como una variante española o propia de la Revolución Conservadora aquí en España, pero con sus diferencias, a grandes rasgos. Yo matizaría un poquito esto de relacionar el término falange con la palabra derecha. Bueno, sí, claro. Bueno, a ver, sí, es verdad. A ver, cuando decimos que era yo creo que sí, que se puede considerar, pero no porque sufriera influencias. Lo revolución conservadora es un movimiento que se da sobre todo en Alemania. Pero bueno, también existe una revolución conservadora rusa y también hay gente que ha hablado de Georges Sorel como un representante de la revolución conservadora en Francia. Por lo tanto, no es un fenómeno estrictamente alemán, ¿no? Claro, yo lo que encuentro interesante de esto es lo siguiente, es decir, los pensadores de la revolución conservadora alemana, aunque al principio apoyan a Hitler, la mayor parte de ellos se acaban enfrentando a él. Es decir, hay una mala relación entre la revolución conservadora y el nacionalsocialismo. Por ejemplo, bueno, algunos ya desde el principio, porque hay uno, Erzniakis, que tiene la mala idea de justo cuando Hitler está a punto de llegar al poder, publicar un libro que se llama Hitler, una fatalidad alemana. Entonces, claro, no le va demasiado bien con el nuevo régimen. Otros, como Heidegger, que también se podría considerar vinculado a este movimiento, al principio sí, pero luego enseguida pues renuncia al cargo de rector de Freiburg y bueno, se convierte en un afiliado no activo del partido. Es decir, que en general hay muy mala relación, ¿no? Entonces, claro, ¿esto a qué es debido? Bueno, porque en realidad el nazismo en muchos aspectos era una ideología de la modernidad. Y claro, la relación conservadora y una ideología de la modernidad pues no casaban, ¿no? Es decir, y eso también sirve para hacer una reflexión, decir, bueno, a ver, a veces se habla de movimientos fascistas así en genérico, ¿no? Y es cierto que se pueden encontrar ciertas afinidades, ¿no? Pero claro, fijaros, estos movimientos tenían dos cosas en común, ¿no? Una especie de búsqueda de las raíces propias de cada una de las naciones, de las patrias donde funcionaban, y otra era el buscar pues, una arquitectura política alternativa a los partidos políticos a través de una representación sindical, corporativa, etc. Pero claro, fijaros que cuando un alemán se va a buscar las raíces de su patria, que se encuentra? Bueno, pues encuentra una nación que es de un origen muy moderno, ¿no? Porque Alemania es unificada ya en el siglo XIX a partir de la teoría romántica, por cierto, del Volksgate, ¿no? Bueno, con Italia pasa algo parecido, pasa que en Italia está la tradición católica que de alguna manera pues lo que... Claro, allí la cosa ya es un poco más... Pero claro, cuando en España se buscan estas raíces, claro, uno no se va al siglo XIX, se va al siglo XIV o XV cuando se unifica. Y claro, las características propias de un movimiento en España como Falange, que reivindicaba esta autenticidad hispana, evidentemente se van a encontrar cosas muy diferentes de las que se puede encontrar un alemán, un italiano menos, pero también. Y por lo tanto, eso explicaría por qué la mayoría de los revolucionarios conservadores alemanes acabaron bastante a malas con el nazismo, mientras que Dors fue un ideólogo de Falange. Entonces, claro, hay diferencias importantes, a pesar de que en aquel momento, en el momento de la Guerra Mundial y por razones geopolíticas, pues había simpatías de los falangistas por el bloque del Eje en conjunto. Bueno, pensar que este bloque del Eje agrupaba cosas muy diferentes, es decir, era muy diferente el tema de Alemania, era muy diferente el tema de Italia, bueno, y no hablemos del Japón, ya es otro mundo, ¿no? Y otros movimientos como la Guardia de Hierro, que se parecían más a Falange que otra cosa, es decir, que ahí había un mare magnum de cosas que, bueno, sí, se las califica, ¿no?, dentro de un género común de movimientos fascistas, pero en realidad podrían tener diferencias muy importantes. Otra cosa es la cuestión geopolítica, que esto es otro tema que no tiene nada que ver. También un poco el Partido Nacional Socialista experimentó una determinada
trayectoria. No fue siempre igual, ni le consideró siempre igual. Bueno, no. Por diferentes etapas. Sí, bueno, Etapa diferentes final, etapas, pues, pero si uno lee el Make-up, allí está todo. O sea, es decir, el hombre no, a ver, no engañaba. Es decir, lo que dice el Make-up está todo. Y la idea, Perdón que te interrumpa, pero sí. simplemente una pequeña matización que totalmente de acuerdo con lo que decir, pero para ahondar en eso de que Hitler, su ideología era de la modernidad, simplemente recordar una pincelada que donde mayor oposición en cuanto al nazismo no fue en la izquierda, quizá reprimió a la izquierda, los socialdemócratas, los comunistas, sino que fue en los aristócratas, o sea, los que intentaron matar con aquella famosa bomba, eran todos aristócratas la mayoría. Donde más oposición tuvo fueron los antiguos monárquicos, conservadores, aristócratas, ahí es lo que decíamos. Bueno, luego también está el tema de Austria, el tema de Dollfuss, en fin. Bueno, este es otro tema. Pero eso es la historia. Es curioso, ¿no?, que aquí, pues no, o sea, un revolucionario conservador con sus ideas sobre orden, autoridad, tradición, pero al mismo tiempo, que parece un oxímoron, ¿no?, las simpatías por el sindicalismo, que esto también lo comparte, ¿no?, con toda esta gente. Entonces, sí que se puede considerar. A veces se ha hablado de Ortega, pero Ortega tiene varios periodos, quizá el periodo final sí que se puede asociar un poco, pero desde luego el periodo inicial en absoluto, como cuando dice que España es el problema y Europa la solución, pues bueno, pero la Europa que la está pensando no es la Europa de Dors, tampoco es la Unión Europea, la está pensando sobre todo en la universidad y la filosofía alemana, que es lo que le tenía encandilado, ¿no? Quiere decir que hay matices importantes, ¿no?, en este sentido. Nayara, Sí. ¿quieres añadir algo? al tema? No, realmente no. Bueno, pues a mí me parece que ya se ha explicado muy bien el contenido de lo que podéis encontrar dentro del libro. Lo tenéis aquí, si lo queréis comprar y queréis que os lo firme Josep, pues aquí está a vuestra disposición. Y ahora entraríamos en un turno abierto de preguntas, comentarios, que ya lo ha iniciado Rafa. Si queréis vosotros cerrar un poco con alguna conclusión, ahora o más tarde, pues daríamos por finalizado lo que es la entrevista y podéis hacer las preguntas que deseéis. Aquí tenemos una persona que quiere participar. Una pregunta, bueno, tengo tres preguntas concretísimas. Una, hablamos dos y la Iglesia, no sé si lo habéis explicado o no lo he oído. Las relaciones entre dos y la Iglesia española. Bueno, no fueron muy buenas, porque, bueno, la española no, cuando se va a Madrid y tal, no sé si hay algún problema. En Cataluña tuvo problemas con la Iglesia, porque Dors es un católico heterodoxo, es decir, dice cosas que a veces pues a la Iglesia no le gustaban, ¿no? Por ejemplo, la Benplantada, ¿no?, la aparición de la Benplantada, pues dice, esto es blasfemo, porque esto parece una aparición de la Virgen, ¿eh? Entonces había cosas que no les cuadraban muy bien. Es más, las influencias que se ejercen sobre el tribunal en Madrid, que lo juzga como opositor a la cátedra de psicología, parece ser que las influencias contra él venían de la Iglesia catalana, bueno, de una parte de ella. Es más, hubo incluso un intento del Partido Integrista de colocar a la Benplantada en el índice de libros prohibidos, que no prosperó. No tenía, bueno, la relación no es muy buena, a pesar de que él era, bueno, en el mensaje de la Benplantada es curioso porque se mezclan elementos paganos con elementos católicos. Además dice una cosa muy interesante, dice, el catolicismo es anterior al cristianismo. ¿Por qué? Porque católico viene de catolou, en griego, que quiere decir universal. Dice, el Imperio Romano ya era católico antes de convertirse al cristianismo, porque ya veía, ¿no?, algo universal, bueno, universal en el momento porque era todo lo que prácticamente lo que se conoce. Dice que a veces decía cosas que, bueno, se podían interpretar mal. Pero bueno, él siempre se consideró católico, ¿eh? Además lo dice varias veces, sale varias veces, ¿no? Y de la Iglesia como eso, de la Iglesia como institución, ¿no? Como una institución de una racionalidad organizada. Esto sí. A ver, cuando publicó La Benplantada me parece que lo hizo con otro libro que hablaba de o sea, como muy, bueno, ¿sabes? Sí, un poco Guau, la de las mil veus. Es un libro con contenido incestuoso. Bueno, no lo dice claro, pero sí, se puede interpretar que hay un incesto, ¿no? Claro, todo esto, pues no. Al final era un artista, ¿no? Pero bueno, pero en realidad no se puede decir que fue. Ya digo, tuvo cierta. Pero vamos, nunca fue condenado por la Iglesia. Había un sector clerical de Cataluña que tiraba contra él, pero nunca ninguno de sus libros estuvo en el índice. Bueno, la prueba es que la tenemos quien edita La ciencia de la cultura es la editorial Rial, una editorial del Opus Dei. Es decir, que bueno, si fuera sido anticatólico no creo que lo hubieran publicado el libro, ¿no?
Nayara, ¿quieres decir algo tú al respecto? No, la verdad es que las relaciones los he resumido muy bien. Yo quería hacer un apunte e incluso una pregunta por el tema de la angeología. Ah, uy, eso también está. Es un tema muy interesante y bueno, me alegro que no se haya preguntado porque, madre mía. Pero aquí hay un tema súper interesante sobre si el ángel del que habla Eugenie d'Ors, bueno, de hecho tiene un poema precioso sobre José Antonio y su ángel, ahora que se acerca el 20 de noviembre, buscarlo porque es un poema precioso. Claro, aquí donde encaja, ¿no? Yo he leído que habla de un ángel espiritual, de un ángel de la guarda católico, literalmente. Otros que dicen que es más bien un recurso. Yo no sé qué opinará Josep, que es el experto. A ver, Dors se atiene a la antropología tradicional, que aparte de Platón y de Aristóteles, ¿no? En contra de la división cartesiana entre cuerpo y alma, no, él habla de cuerpo, alma y espíritu, que es lo que hablaba Aristóteles y hablaba Platón, ¿no? De estas tres, ¿no? O sea, alma como mente, pero luego espíritu por encima, ¿no? Incluso habla de un subconsciente y un sobreconsciente, es decir, el subconsciente sería esta cosa más inferior y luego habría un sobreconsciente que está ahí. Entonces este espíritu le llama al ángel, pero nunca queda claro si el ángel es algo que viene de fuera, es decir, el ángel clásico, el ángel de la guarda, el ángel clásico del catolicismo, o es algo que emana del propio espíritu humano. Y queda ahí, que yo en realidad nunca he sabido, porque a veces parece una cosa, a veces otra. Por ejemplo, dice, creo que es una de sus obras sobre pedagogía, ¿no? Dice, la misión de la educación, digo, es que el ser humano geste un ángel para alumbrarlo en la eternidad. Claro, visto así, parece que es algo que sale dentro, ¿no? Pero luego hay otros pasajes que parece que no, que es algo que viene de fuera. Y claro, esto es otra cosa que dice, habla del ángel como algo, sí, claro, pero lo habla de una manera que, bueno, uno que fuera muy así podría decir que dice cosas que no son muy conformes con el dogma, ¿no? Es decir, estaríamos en este punto un poco curioso, ¿no? Pero la verdad es que yo no he acabado nunca de entender si se refiere a algo que es el espíritu, sale de dentro, o algo que viene de fuera. Y queda un poco esta contradicción, ¿no? Esta duda, esta cosa que queda ahí un poco en medio. Al final es la eternidad, ¿no? La Santísima Trinidad, donde está el dentro y el fuera, ¿no? También. Sí, bueno, claro, podría ser una cosa como un misterio, ¿no? Como un misterio de la Trinidad, exactamente, ¿no? No podemos saber. ¿Más preguntas? ¿Qué diferencia habría? Bueno, obviamente vengo más, pero simplemente muy brevemente, ¿qué diferencia habría entre las ideas de Eugenie d'Ors y las de, por ejemplo, otro referente del pensamiento falangista como fue Ernesto Jiménez Caballero? Bueno, es que Jiménez Caballero para mí no es un pensador, es un personaje que dice cosas muy interesantes, pero que era un poco que le gustaba mucho que se hablara de él y que decir cosas así un poco tal, ¿no? Es decir, no, yo lo clasificaría un escritor con ideas muy interesantes, introductor de vanguardias literarias en España, pero no era un pensador de tipo sistemático. Es decir, es muy difícil hacer una comparación porque no es un pensador sistemático, es alguien que va lanzando cosas por ahí, te da un libro que es muy interesante, pero no se puede comparar con un pensamiento sistemático como el de Dormidor, ¿no? Yo quería añadir, bueno, para mí también Ernesto Jiménez Caballero es principalmente un literato, pero además Ernesto Jiménez Caballero tiene un libro muy interesante, se llama Amor a Cataluña, que lo recomiendo muchísimo, en el que uno de los últimos capítulos es él hablando con Eugenie d'Ors. Además le conoció y parece ser que fue una gran influencia para él. Y Eugenie d'Ors consideraba, Ernesto Jiménez Caballero consideraba a Eugenie d'Ors el catalanísimo, así le llamaba, el catalanísimo. Y cómo está, es precioso, está en un momento con Eugenie d'Ors y le llega una carta de su hijo que está en la División Azul luchando y cómo la abre porque piensa que son malas noticias, pero no lo eran. Es un momento precioso, lo recomiendo mucho, pero para responderte hay una relación directa. O sea, Ernesto Jiménez Caballero se ve fuertemente influenciado por Eugenie d'Ors. ¿Cómo se llama el libro ese? Amor a Cataluña. No hay nuevas ediciones, yo todas las que he encontrado son de segunda mano, pero bueno, quizá Fides se anima... Si hacemos al amigo Llopart que lo Quizá publique. se lo podemos decir a Llopart. Sería muy buena idea. Ernesto Jiménez Caballero. Sí. Jiménez Caballero era un gran admirador literario de Pío Baroja, ¿no? Bueno, Pío Baroja era un personaje que la soltaba de todas, ¿no? Entonces, claro, como Pío Baroja en el régimen no encajaba muy bien, tuvo algún problema,
lo que hizo Jiménez Caballero fue hacer una selección de frases y de escritos y la publicó con un título de Judíos, masones, comunistas y demás rabia, ¿no? Y es verdad, o sea, es cierto que todo lo que está allí, Globalistas. todo lo que está allí era escrito por Pío Baroja. Pero es que se podía haber publicado un libro totalmente contrario, con otras frases de Pío Baroja rajando de la monarquía, rajando de la iglesia, rajando de todo. Es decir, que era un personaje también que estaba ahí un poco, en fin, desde el punto de vista literario muy bueno, pero ideológicamente bastante descontrolado, ¿no? Tuvo su progreso también. Por aquí había otra preguntita. Sí, jo tinc dues preguntes. Una, que no s'ha abordat aquí, és la qüestió que a mi em sembla important perquè el fet de vincular massa ràpidament a Eugeni d'Ors amb Falange fa oblidar que l'any 31 Eugeni d'Ors és com dels pocs intel·lectuals, jo crec que juntament amb Maeztu, que demana suport a la monarquia, no a la república. Que això és algo bastant significatiu perquè tots els posteriors falangistes seran republicans de primera hora, és a dir, l'Edesma Ramos el primer, i vull dir, com que no hi havia ni un sol monarca. Llavors m'agradaria que desenvolupéssiu sobre aquesta qüestió, sobre la qüestió de la relació república-monarquia en Eugeni d'Ors als anys 30. I l'altra és sobre l'arrel francòfona, que els dos heu recalcat, d'Eugeni d'Ors. I llavors la meva pregunta és, clar, si hi ha una arrel francòfona en Eugeni d'Ors, per què vincular-lo amb el moviment revolucionari conservador i no amb l'inconformisme francès? Perquè em sembla que quadra bastant més que amb la revolució conservadora. De fet, fins on jo sé, Eugeni d'Ors va anar a fer diverses xerrades a l'Ordre Nouveau, que seria com el grup de centre o de la dreta del moviment inconformista, personalista dels anys 30. Llavors, si podeu dir alguna cosa d'això també, i si les seves conferències jo no les he trobat, sé que hi ha una correspondència a la Biblioteca de Catalunya, i si s'ha tret alguna cosa d'això, que no ho sé. A veure, ell passa temporades a París, comissionat per la Veu, per estudiar precisament els mètodes didàctics de les ciències a les universitats. I sí que és veritat que té molt bona relació amb Charles Maurras i amb l'Acció Francesa. Però això es trenca precisament per la Guerra Mundial. A mi Charles Maurras em sembla de generació anterior. Vull dir, Sí. Charles Maurras als anys 30 ja està... és el món vell. Jo parlo dels moviments plans, Esprit... Sí, ell té relació amb tot aquest món. Però és que, clar, fixa't, quan diem revolució conservadora, jo no vull dir que estigui influït pels pensadors alemans de la revolució conservadora, sinó que seria el més o menys equivalent, com també s'ha dit, que el Cercle Proudhon i personatges com Sorel doncs també són una revolució conservadora a la francesa. No? Llavors, diria una cosa per aquí. No és que ell estigui influenciat pels pensadors alemans. No, amb Alemanya no té massa relació. Però sí que podríem dir que és una cosa equivalent. Clar, és que a més entre aquests alemans tampoc era tot igual. Vull dir, ja també hi havia una mica de tot, no? Llavors la cosa aniria una mica per aquí. Ell té molta relació amb França, però amb les idees, diguem-ne, de l'acció francesa trenca pel tema de la Primera Guerra Mundial. A pesar que també que porta moltes d'aquestes idees a Catalunya. Mira, quan Prat de la Riba escriu La pàtria catalana és la terra dels morts, està agafant a Charles Maurras, però també li ha arribat a través d'Eugeni d'Ors. Jo crec que la cosa aniria per aquí. I l'altre, sí, bueno, clar, ell, des d'un punt de vista clàssic, ell és la monarquia seria una mica el que correspon. A més, ell, amb això jo crec que s'equivoca, ell parla de la monarquia absoluta. Però clar, la monarquia absoluta precisament és la monarquia que apareix quan la idea imperial europea desapareix, perquè quan es trenca l'imperi, quan Espanya i Àustria són derrotades, quan apareixen les monarquies absolutes. Però què vol dir monarquia absoluta? Vol dir el rei que no té que donar explicacions a ningú, ni a l'emperador, ni al papa, ni a les corts, ni a ningú, i això no és la monarquia tradicional. I bueno, sí, clar, Falange pues passa això, no? Que és allò de la monarquia espanyola está gloriosamente fenecida, es decir, si los reyes fueran los reyes católicos seríamos monárquicos, però clar, con los borbones no. I ell, bueno, sí, ell fa un manifest, perquè clar, el que veuen a venir és la república, i llavors això és el que, d'alguna manera, Maeztu sí, perquè Maeztu sempre és monàrquic. El que passa que, bueno, Maeztu és molt en contradiccions, perquè Maeztu també diu que la monarquia dels Àustries era una monarquia catòlica, la monarquia borbònica és una monarquia militar. Per què? Perquè per mantenir la unitat necessita l'exèrcit. És a dir, que també hi ha un punt de crítica a pesar que ell sí que milita en un partit com Renovació Espanyola, que és un partit monàrquic. És curiós perquè els monàrquics alfonsins, és a dir, els partidaris de la... Quan perden el poder es tornen tradicionalistes, però quan tornen a aconseguir el poder llavors es tornen a ser liberals. És una qüestió molt curiosa, no? I clar, la Renovació Espanyola
és un partit monàrquic alfonsista, però que, de fet, defensa posicions tradicionalistes. Pero claro, resulta que cuando comienza a ver la posibilidad de que don Juan de Borbón sea rey, entonces ya tenemos al Calvo Serer, que de ser monárquico, tradicionalista, integrista, se convierte en liberal. Es decir, que és un poc curioso, no?, aquesta moguda d'aquesta gent, no? I sí, ell fa manifestos a favor de la monarquia, parla diu, la cúpula, l'arquitectura diu, la cúpula representa la monarquia absoluta, no? I en canvi les catedrals i monestirs, això representa el feudalisme de mitjà. Crec que amb això ell s'equivoca amb aquesta idea de monarquia absoluta, però sí, ell parla de monarquia absoluta. Es que es muy estético, ¿no? Es un elemento estético. También al final era artista. ¿Más preguntas por ahí? Bueno, Nayara, no sé si quieres decir algo. Nayara. No, bueno, José Antonio también se le ve que tenía buenas opiniones de la monarquía y fundó Falange. Quiero decir, para mí principalmente se ve mucho, si crees en la jerarquía, si crees en el orden, si crees en una élite espiritual, y siendo español creo que viene muy de cajón el creer en la monarquía. Estéticamente creo que encaja perfectamente con los ideales que reivindicaban tanto Dors como José Antonio. Ay, perdón, no te contesto en catalán, lo siento. Bueno, ¿alguna pregunta? Aquí somos bilingües, Sí. no hay problema. Ah, no, es que de hecho si se difunde por el resto de España también, a ver, hablamos todos catalán, ¿no? Claro, pero por supuesto, cap problema. Si alguien se enfada es su problema. Muy concretos. El final de los días de Eugeni II, donde murió, como murió, fue aceptado social, etcétera, etcétera, socialmente. Etcétera. Y la otra es cómo se le ve, se le sigue, se le estudia actualmente a Dors en la universidad, en la enseñanza actualmente. Bueno, Dors vuelve a Cataluña, se instala en Vilafranca del Penedès, creo. Bueno, entre Vilafranca y Villanueva, en una casa que parece una ermita, ¿no? Pero claro, aquí no, bueno, sí, tiene amigos, incluso tiene una pequeña tertulia, pero claro, aquí no es muy bien recibido. A ver, no le pasa nada porque el paraguas del franquismo lo protege. Si hubiera venido ahora, veríamos qué hubiera pasado, ¿no? Pero que sus raíces con Cataluña no las pierde nunca. Y está enterrado en el cementerio de Vilafranca del Penedès. Dors está enterrado en Cataluña. Y lo otro, como se le sigue, no se le sigue, se le ha despreciado, es de actualidad o no es de actualidad Dors. A ver, curiosamente, en alguna universidad hay interés por Dors. Bueno, en la Universidad de Navarra, pero curiosamente en Gerona hay dos o tres personas que han trabajado sobre Dors. Hay uno que hizo la tesis doctoral sobre Dors de una forma bastante objetiva, es decir, bueno. Ahora, en cuanto a cultureta, cero patatero, claro, porque nadie habla de Dors, nadie sabe lo que tiene de Dors. Es como Josep Pla también, ¿no? Claro, son los malos catalanes, los traidores. De hecho, encontré hace poco un libro que era Catalans Universals, me parece maravilloso, pero no aparecía Eugeni Dors, aparecían personajes de los que yo nunca había escuchado hablar, y no aparecía Eugeni Dors. O sea, para mí es un personaje que está completamente defenestrado cuando es catalán, es uno de los principales intelectuales de España del siglo pasado. Entonces yo creo que ha sido apartado completamente por la academia y por... Sí. La corquedad esta provinciana en la que hemos caído, en esta cultura de la cancelación, que bueno, pues lo mismo que todos los escritores catalanes que escriben en español, ahora que le han dado el premio a... ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me viene el nombre, el Príncipe de Asturias, pero bueno, Marseille, Cercas, pues todo esto es así, estamos viviendo una deriva absurda y provinciana, pero bueno. Bueno, pues yo creo que aquí podíamos dejar ya el programa y sin más os vuelvo a citar para el próximo Verdades Lisas, que ya veis que las verdades siempre vienen lisas, las exigencias vienen también rotundas. Muchísimas gracias por vuestra...